Hola, hoy vamos a hacer un viaje fascinante. Pero ojo, no es un viaje por crisis financieras o por booms económicos, no, es un viaje a través de las ideas que les dieron forma a todo eso. Básicamente, esta es la historia de cómo hemos intentado entender el dinero, la riqueza y el poder a lo largo de los siglos. Y todo arranca con esta pregunta. ¿Por qué la economía no es como la física, que tiene leyes que no cambian? Pues porque, como vamos a ver, no se trata solo de números. Es en realidad una construcción social, un verdadero campo de batalla de ideas donde el contexto, la filosofía y la política lo cambian absolutamente todo. Y fíjense en esta definición. La parte clave aquí no es tanto la palabra recursos, sino las otras tres: explicar, transformar y mejorar. A ver, esto no se trata solo de qué pasó, sino de cómo los grandes pensadores interpretaron su realidad y propusieron formas de organizarnos mejor. Es la historia de nuestras propias ambiciones y también de nuestros miedos económicos. Bueno, nuestro viaje empieza mucho antes de que existieran las bolsas de valores o los bancos centrales. Comienza con las preguntas más básicas de todas. ¿Qué es la riqueza? ¿De dónde sale? Y estas preguntas, tan simples en apariencia, sentaron las bases para todo lo que vino después. A ver, hagamos un repaso rápido. En la antigua Grecia, Aristóteles nos dio la palabra economía, que significaba literalmente las reglas de la casa. Saltamos siglos, llegamos a la Edad Media y el debate era más bien moral: ¿cuál es el precio justo para las cosas? Más adelante, con los mercantilistas, la cosa era simple: todo se trataba de acumular oro. Y finalmente llegaron los fisiócratas y dijeron: un momento, miren a la tierra, ahí está la verdadera fuente de todo el valor. Y Aquí tenemos el primer gran choque de ideas. Por un lado, los mercantilistas creían que una nación era rica si su bóveda estaba hasta el tope de oro, así que había que exportar a toda costa. Pero los fisiócratas le dieron la vuelta al juego. Dijeron que la riqueza no se acumula, se produce, y que la mejor política era el famoso laissez-faire, o sea, dejar hacer, dejar que el mercado actúe. Pero ese dejar hacer era solo el comienzo. Estaba a punto de ocurrir un cambio tremendo. Un giro que daría a luz a la economía como la ciencia que conocemos hoy. Una auténtica revolución intelectual. Un solo año, un solo libro, y el mundo cambió para siempre. En 1776, mientras en Norteamérica se declaraba la independencia, allá en Escocia, un filósofo llamado Adam Smith publicaba La riqueza de las naciones. Ese fue el punto de partida de la economía clásica. Y este es el concepto que lo define todo: la mano invisible. Piénsenlo, era una idea radical. Que un panadero no hace pan por buena gente, sino para ganar dinero, pero al hacerlo, toda la sociedad se beneficia con pan fresco. El egoísmo individual, de alguna manera guiado por el mercado, podía generar un bien común. Era una idea poderosísima. Y la escuela clásica no se detuvo ahí, ¿eh? Impulsó la idea de la especialización, que cada quien haga lo que mejor sabe hacer. Propuso que el valor de algo venía del trabajo necesario para producirlo. Y sobre todo, defendió a capa y espada que el mercado libre era muchísimo más eficiente que un Estado metiendo las manos. Pero claro, este nuevo modelo de mercado libre, que parecía tan perfecto en teoría, no tardó en ser cuestionado. Y no solo desde un frente, sino desde dos direcciones completamente opuestas que iban a definir los debates de todo el siglo siguiente. A ver, estas dos reacciones no podrían ser más distintas. Por un lado, teníamos a Karl Marx, que veía el capitalismo como un sistema de explotación, de lucha de clases, donde el valor salía de la plusvalía que se le robaba al trabajador. Y por el otro lado estaban los neoclásicos, que no querían destruir el modelo, sino perfeccionarlo. Ellos cambiaron el foco del trabajo a la utilidad marginal, o sea, el valor que cada persona le da a algo, y veían el sistema como un montón de gente racional buscando siempre el equilibrio. Este debate entre visiones siguió y siguió, hasta que un evento catastrófico en el siglo XX puso en jaque toda la idea de que los mercados por sí solos siempre encontraban su equilibrio. El crack de 1929, y con él la Gran Depresión. De repente, esa fe ciega en que el mercado se autorregulaba se hizo polvo. Millones de personas sin trabajo, economías paralizadas, y la teoría clásica simplemente no tenía una respuesta para eso. De golpe, esta pregunta que parecía ya resuelta volvió a estar en el centro de todo. La realidad estaba demostrando de la forma más dura posible que a veces esa mano invisible fallaba, y fallaba de forma estrepitosa. Y entonces, en medio de ese caos, apareció John Maynard Keynes con una nueva teoría. Su argumento era simple pero directo. Primero, sí,
Los mercados pueden fallar y quedarse estancados. Segundo, el problema no es que falten productos, sino que falta gente con dinero para comprarlos, o sea, la demanda agregada. Y tercero, el punto crucial. El Estado tiene la obligación de intervenir, de gastar dinero para crear empleos y reactivar esa demanda. Entonces, después de todo este recorrido, desde la antigüedad pasando por el nacimiento de la economía moderna y las crisis del siglo XX, ¿cuál es la gran lección? Bueno, pues la lección es que la historia del pensamiento económico no es una línea recta, para nada. Es un diálogo que nunca termina. Podemos imaginarlo como un péndulo gigante. De un lado está la confianza en el mercado, en la libertad individual y en la eficiencia. Ahí están los clásicos y los neoclásicos. Del otro lado está la idea de que se necesita regulación para garantizar la justicia social y la estabilidad, como defendían, cada uno a su manera, el marxismo y el keynesianismo. Y la historia económica ha sido un vaivén constante entre estos dos polos. Al final, ¿por qué importa todo esto? Porque cada política económica que se discute hoy, cada debate sobre impuestos o sobre gasto público, se apoya en los hombros de estos gigantes del pensamiento. Entender lo que ellos dijeron nos da las herramientas para cuestionar las verdades de hoy y ojalá tomar mejores decisiones para el futuro. Y eso nos deja con la pregunta final. Frente a los desafíos que tenemos ahora mismo, como el cambio climático, la inteligencia artificial o la desigualdad, el péndulo sigue moviéndose. Esta conversación está muy lejos de terminar. La verdadera pregunta es, ¿qué nuevas ideas se están haciendo ahora mismo para escribir el próximo capítulo de esta larga historia?